una palabra para que nosotros podamos tener como ese poquito de fuerza en la semana para nosotros seguir, porque definitivamente el mundo nos trae a nosotros con preocupaciones, estrés y todo ese tipo de cosas, y a veces como que se nos va el tiempo y ni siquiera tiempo termina pasando la redundancia para el Señor. Así que hoy vamos a ver cómo fue que Dios diseñó todo esto y qué nosotros debemos de hacer para que seamos bendecidos o para que las promesas de Dios lleguen a nuestra vida. Así que la enseñanza de hoy titulada así, el orden correcto. O sea, por ponerlo de otra forma, la humanidad, como siempre la humanidad va evolucionando y todo ese tipo de cosas, siempre cosas cambian, hasta los idiomas se van actualizando y todo ese tipo de cosas. Pero ¿por qué uno diría eso? Porque las generaciones nuevas van haciendo todos esos cambios y las nuevas modalidades. Y a veces uno dice, bueno, pero es que tenemos que adaptarnos al tiempo que nosotros estamos viviendo porque son nuevas generaciones y tratamos como siempre de buscar la justificación para nosotros adaptarnos a la temporada actual. Más sin embargo, Dios dice que no debemos de hacer eso porque Dios hizo un diseño desde el principio y lo que Dios diseñó desde el principio así va a ser hasta el final y así va a ser siempre. Independientemente nosotros lo queramos acomodar o moldear a nuestra manera, pero delante de la presencia de Dios no vamos a tener ninguna justificación. Recuerden que nosotros estamos controlados por una fuerza maligna que se llama Satanás y él es el que gobierna este mundo. Y eso es dicho por Dios porque Dios dice en su palabra que el príncipe de la tiniebla, o sea que el que rige este mundo es el príncipe de la tiniebla. O sea, por eso fue que Jesús tuvo que venir para poder confrontarlo y quitarle la llave y el control que él tenía sobre todos nosotros. Así que, ¿por qué digo todo esto? Porque si nosotros no estamos viviendo una vida como Dios dice que la debemos de vivir, es porque nosotros no estamos llevando el orden de Él, por decirlo de esta manera. En los matrimonios, siempre en los matrimonios hay problemas. Siempre hay altas, bajas y muchas veces hay separación y todo ese tipo de cosas. Pero ¿por qué pasan todas estas cosas? Porque el ser humano no ha entendido últimamente cuál es el diseño de Dios. Yo me imagino que los primeros seres humanos que había se llevaban y obedecían el diseño de Dios, y por lo menos quizá los bisabuelos o los tatarabuelos de nosotros, por no ir a una generación tan lejana, todavía ellos entendían de alguna manera que había un orden divino y ellos trataron de vivir en esa forma, y por eso fue que, por decirlo de una manera, fueron bendecidos. Porque nosotros estamos equivocados con las bendiciones. Nosotros pensamos que las bendiciones solamente son cosas materiales, pero no, las bendiciones de Dios no necesariamente son cosas materiales. Son bendiciones donde en aquellos tiempos a nosotros nos enseñaron a tener respeto, a preocuparnos por los demás, a ayudar, a tener esas raíces, a no deshonrar a nuestros padres, a respetar a la gente mayor, fuera quien fuera, a no faltarles respeto a nadie. Y todas esas cosas que son un diseño de Dios se han ido perdiendo. Entonces ya hoy en día, gracias a Dios, que nosotros que somos las últimas generaciones que vio el diseño de Dios y está viendo el diseño del diablo y lo estamos viviendo, somos la única generación que todavía queda, que podemos discernir y tener el conocimiento cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora. Y podemos ver la diferencia de cómo era el mundo antes y cómo es el mundo ahora. Entonces, ¿por qué esta nueva generación que está subiendo
solamente están viendo esta parte de la humanidad y no pueden discernir, porque para ellos esto es lo que existe. Nosotros somos antigüedades, por ejemplo, como la era de la piedra y todo ese tipo de cosas, pero nosotros sabemos que es la época de oro que queda, y ya después de esta lo que viene son la era de los cristales, que con cualquier cosita se rompen. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es muy importante que nosotros podamos entender cómo Dios funciona. En el caso de los matrimonios, como dije, por ejemplo, dice Dios, esta es mi norma y de esta forma el que lo aplique va a funcionar. Él dice, primero Dios, segundo Jesús, tercero el hombre, cuarto la mujer, después los hijos y después los familiares, papá, mamá y los hermanos y todo eso. Ahora, ¿qué sucede la mayoría de veces en los matrimonios? Yo me caso, por ejemplo, yo me casé con Yumile, en ese caso debe de ser automáticamente, yo me caso con ella, debe de ser ya Dios, Jesús, yo, ella y los hijos, y después nuestro papá, nuestra mamá y todo lo que venga. Pero en la realidad no es así. Nosotros nos casamos, ¿ok? Quizás en su vida viene siendo Dios, Jesús, sus hijos, su papá, su mamá, sus hermanos y después yo. En el caso mío vendría siendo, vamos a decir, si yo no tengo mucho conocimiento de la palabra, viene siendo lo mismo. Dios, Jesús, Dios, bueno, el Padre, el Hijo, por ejemplo, en este caso, vamos a decir, yo, mi hijo, mi mamá, mi hermano y después quizá ella. Entonces, cuando la relación no funciona, nos preguntamos, ¿por qué no funcionó? Si todo iba muy bien, ¿por qué no funcionó? Bueno, fácil. Porque no vas a funcionar, sea a la corta o a la larga, porque no estamos llevando el diseño de Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos que un carro de gasolina, un carro normal de gasolina, en caso de emergencia, no por mucho millaje, puede correr con aceite. Pero ¿qué sucede? Si uno le echa, puede de que llegue hasta cierta distancia, pero eventualmente se va a dañar. ¿Y qué sucede si uno le echa petróleo, que es el gasoil? Se va a dañar porque no está diseñado con eso. Lo mismo pasa en una institución que fue creada por Dios. Lo mismo pasa en nuestra vida normal, y precisamente de eso es lo que vamos a hablar. Nada del matrimonio, pero del orden de Dios. El orden correcto, según Jesús, es que busquemos primeramente del reino de Dios y sus justicias, y todas las cosas que nosotros necesitamos van a ser añadidas. Eso es una promesa de Dios para nosotros. ¿Ok? Y si nosotros implementamos el orden de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a vivir bien. A lo mejor así era que vivían aquellas gentes en aquellos tiempos atrás, vamos a decir, donde no había todavía en el ser humano, no había esa ambición de riqueza, de acumulaciones de bienes, de cosas materiales. La gente en aquellos tiempos eran más conformes con lo que tenían y disfrutaban más lo que tenían que ahora. Aunque ahora se obtienen más cosas materiales, la gente es más infeliz y nunca está conforme con nada. Y eso no es de parte de Dios. O sea, eso va en contra del diseño de Dios hacia nosotros. Jesús un día, escuchando los discípulos de él y que se están hablando de esto, lo otro, que necesitamos de esto, que necesitamos lo otro, y que entonces Jesús se para y le dice, mire, le voy a enseñar, le voy a dar la clave del reino de mi Padre para que ustedes puedan vivir bien. Y se la dejó en Mateo 6:33, el versículo base. Dice, miren, ustedes se preocupan por la comida, ustedes se preocupan por la casa, ustedes se preocupan porque qué van a beber, ustedes se preocupan qué va a pasar mañana, ustedes se preocupan por demasiadas cosas y solamente deberían de hacer una para que ese estrés, esas preocupaciones y esa desesperación y esas ansiedades no controlen su vida al día a día. Él dijo, miren, el reino de mi Padre trabaja de esta forma.
busquen primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales ustedes están afanados, Él se la va a añadir. Dependiendo de cómo busquemos nosotros de Dios, Dios va a ir supliendo todas nuestras necesidades. Y le pone un ejemplo, le dice, miren las aves del cielo, miren los animales de la tierra. Ellos no siembran ni cosechan, mas sin embargo mi Padre lo alimenta. ¿Cuánto más no valen ustedes que ellos? En otras palabras, ¿por qué se preocupan tanto por todas esas cosas cuando lo que tienen que hacer es primeramente buscar de las cosas de mi Padre, y Él se encargará de todo lo demás que ustedes necesitan, de lo que necesitan? ¿Okay? Aquí voy a hacer un hincapié porque más adelante voy a decir algo para nosotros los padres, porque estamos haciendo la cosa también no al orden de Dios, y las consecuencias que estamos viendo de nuestros hijos hoy en día no es muy buena. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo la norma del diseño de Dios. Así que voy a repetirlo una vez más. Necesitamos nosotros seguir el orden para que todo lo demás marche bien. Dios no nos va a dar a nosotros todos nuestros caprichos y todo lo que el cuerpo desea, sino Él hizo una promesa que nuestras necesidades Él la iba a suplir de acuerdo a nuestro acercamiento con Él. ¿Y cuáles son nuestras necesidades? Deberían de ser comida, ropa y casa. Si nosotros tenemos esas tres cosas, dice la Biblia que nosotros somos más que bendecidos. Así que simplemente por nosotros tener un techo, que no dormimos en la calle, tener comida, que no pasamos días sin comer, y tener ropa, que tenemos más de una para ponernos, nosotros somos más ricos que una gran cantidad de millones de gente en el mundo. Y la mayoría de veces no nos conformamos con nada. Y por eso es que Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida. Así que hoy nosotros hablaremos del significado práctico de buscar el reino de Dios primero, cómo se aplica en la vida diaria y cómo podemos experimentar la paz de confiar en la fidelidad de la promesa de Dios. Así que una de las cosas que Dios quiere quitarnos a nosotros para que podamos entender y podamos acercarnos más a Él es la ansiedad que toda esta distracción por la cual nosotros nos preocupamos causan en nuestra vida. Así que hoy en día nosotros tenemos un tipo de ansiedad moderna. O sea, ¿por qué? Vamos a hacer una pregunta primeramente. ¿Cuántas de nuestras horas y pensamientos esta semana se han ido en preocupaciones por el dinero, por la comida, por la ropa, por nuestro futuro, por la aceptación de la gente, por nuestra carrera, por nuestro éxito, por nuestro trabajo, por todas estas cosas? ¿Cuánto tiempo y cuánto pensamiento hemos nosotros invertido en todas esas cosas que lo único que traen a nuestra vida es estrés y ansiedad? Así que Jesús no estaba hablando a un vacío. En el capítulo 6 de Mateo, si lo quieren leer más adelante, donde habla de todo eso, léanse el capítulo 6 de Mateo. Jesús ese capítulo está en el medio del Sermón del Monte, donde Jesús le estaba hablando a ellos precisamente de que buscaran del reino de Dios y su justicia. Así que Jesús aborda directamente en ese capítulo la ansiedad y las preocupaciones de la vida. Así que en ese tiempo, los que lo estaban escuchando no tenían las cosas que tenemos nosotros hoy en día. No tenían, por ejemplo, televisores, no tenían nevera, no tenían cuentas bancarias como tenemos, no tenían carro, no tenían tantas preocupaciones como las que tenemos hoy nosotros en día. Las preocupaciones de ellos en ese tiempo eran ropa, comida y techo. Mas, sin embargo,
estaban preocupados como nosotros. Entonces, nosotros hoy estamos quizás de una forma diferente, pero estamos tan preocupados como ellos. Así que, ¿cómo, por ejemplo, esas son las preocupaciones que yo tenía en aquel tiempo? ¿Cómo voy a sobrevivir el mañana? ¿Cómo voy a salir adelante? O sea, nuestra tendencia natural es poner nuestras necesidades físicas y materiales en primer lugar, lo que genera estrés, ansiedad y a menudo nos aleja de Dios. Porque cuando nosotros estamos muy enfocados en el día a día nuestro, no hay tiempo para más nada. Y esas son estrategias de Satanás para que nosotros no tengamos tiempo para con Dios. Ahora, para toda una solución, ¿cuál sería la solución? Bueno, Jesús nos ofrece un antídoto para esto radical. ¿Cuál es ese antídoto? Cambiar el orden de nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nosotros por naturaleza ponemos de primero en nuestra vida? Nuestras necesidades físicas y materiales le damos el primer lugar. Ahora Jesús dice, ok, si tú quieres que esas cosas es lo que causa la ansiedad, el estrés y a menudo muchas enfermedades, Jesús dice, ok, yo tengo la solución, fácil. Invierte el orden de tu prioridad y tú verás qué va a suceder en tu día, en tu vida. O sea, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Invertirlo. ¿Cómo? Poniendo a Dios primero que nuestra necesidad y todo lo demás. Así que vamos a ver qué no significa todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué no significa eso? O sea, porque muchas veces nosotros escuchamos estos versículos donde dice, y estas cosas serán añadidas, y nosotros nos vamos un poquito más allá, porque decimos, como dijo Jesús en aquel tiempo que dijo, ustedes no tienen porque no piden, ¿ok? No encuentran porque no buscan, no se les abre porque no tocan. Entonces yo he escuchado esto, mucha gente dice, ¿te das cuenta que hay que pedir, que hay que buscar, que esto, que el otro? Tú no tienes porque no pides. El problema no es eso. Jesús dijo, tú no tienes porque no pides. Y cuando pide para satisfacer tu deseo carnal. Por ende, mi Padre no te lo vas a dar. O sea, no es el hecho simplemente como hacen algunos predicadores, que cogen nada más la parte que le interesa para motivar a la gente y no le dicen realmente qué es lo que tiene que hacer en el contexto completo. Porque si yo le digo a una persona, según la Biblia dice que tú no tienes porque no pides, pide. Entonces la gente se cansa de pedir y normalmente ya sabemos lo que van a pedir. Van a pedir dinero, van a pedir casa, van a pedir carro, van a pedir 800,000 cosas que dentro de eso no están dentro de la voluntad de Dios y no va a llegar eso. ¿Por qué? Porque Dios no se lo va a dar, porque están pidiendo para satisfacer deseos de la carne. Dios no se lo va a dar. Pero si el predicador le dice, miren, ustedes no tienen por qué, no piden, pero cuando pidan de acuerdo a la voluntad de Dios, no pidan para satisfacer fantasías carnales, porque Dios no se lo va a dar. Entonces tenemos que aprender a leer la Biblia, a conocer a Dios, para cuando nosotros vayamos a pedir algo, vamos a pedirlo de acuerdo dentro de la voluntad de Él, para que de esa forma Dios pueda dárnoslo. Así que cuando se dice que todas estas cosas nos serán añadidas, eso no significa que es una forma mágica. Por ejemplo, no es que vamos a buscar a Dios por 10, 15 o 5 minutos al día y vamos a recibir toda la promesa que Él nos dio. No. Es una relación, no es una transacción. Y hay mucha gente que buscan a Dios por lo que supuestamente van a recibir de Él. No lo buscan porque Él es Dios y porque quieren agradarle. Tampoco significa que todas estas cosas serán añadidas. Tampoco significa que es una promesa de riquezas materiales. ¿Ok? Todas estas cosas se refiere a lo esencial. La comida, la bebida, en qué vestirnos, en nuestras casas. Dios promete provisión, no necesariamente abundancia o lujo. ¿Ok? Tampoco no significa pasividad cuando dice añadida. Eso implica que Dios actúa, no significa que no debemos de trabajar.
¿ok? Significa que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo son canalizados por la bendición de Dios cuando Él es nuestra prioridad. ¿Se dan cuenta? Si nosotros aprendemos a poner a Dios por delante y a buscarlo a Él primero, y todo lo que nosotros vayamos a hacer, venimos y lo ponemos a su conocimiento primero, todas las cosas de ahí van a marchar bien. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que a nosotros no nos conviene, Dios no va a permitir que llegue a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño y vamos a sufrir. Y no, si no estamos tan enfocados y tan preocupados por nuestro futuro, ¿por qué? Porque está en manos de Él. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiar el mañana. Nada, porque no sabemos qué mañana vas a traernos a nuestra vida. O sea, no podemos anticiparnos para ver qué mañana viene. No, por eso fue que Jesús dijo, miren, si ustedes aplican esto a su vida, van a vivir mejor. Dice él, quítense el estrés, lo voy a poner a palabra mía, porque él dijo de otra forma, él dijo, lo voy a decir normal, él dijo, ustedes no están viviendo la vida que mi Padre diseñó para ustedes porque su forma de vivir es invertida a la norma de Él. Él dijo, ustedes viven preocupados por el pasado y lo traen consigo todo el tiempo. Están preocupados por el mañana, un mañana incierto porque ustedes no saben si lo van a ver. No viven el hoy por las preocupaciones del día ayer, por las cargas del día ayer y por las preocupaciones del mañana. Vivan el día de hoy como si fuera el último día de su vida, porque mañana traerá sus propios problemas y el ayer, olvídense de lo que está atrás porque nada pueden hacer para cambiarlo. Si nosotros aprendiéramos a aplicar esas cosas que Dios dice que solamente son nuestro beneficio, nosotros viviéramos mejor. Miren, la mayoría de nosotros no estamos viviendo el día de hoy al máximo. Una, porque traemos el recuerdo de lo que nos pasó hace 10, 15, 20 años. Todavía cargamos con esa carga que nos trae a nosotros, pero que no podemos ni movernos. Vivimos con la mente pensando en qué vamos a hacer mañana. Jesús dijo, no se preocupen por mañana, mañana traerá su propio afán. Además, ¿quién le garantiza a ustedes que ustedes van a ver el mañana? Disfruten el día de hoy como si fuera el último de su vida. ¿Qué significa eso? Vamos a darle atención a quien atención se merece. Vamos a poner en prioridad quien es prioridad. Vamos a poner la prioridad de acuerdo al orden de Dios, no de acuerdo al orden nuestro. Porque si lo hacemos de acuerdo a nuestro orden, lo vamos a regar, no la vamos a hacer bien. Entonces, si lo hacemos como Dios dice, Dios promete que vamos a tener una paz y una tranquilidad que va a sobrepasar todo entendimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque no vamos a poder entender por qué en el medio de tanta cosa como lo que está pasando en este mundo, nosotros simplemente no estamos preocupados ni estresados. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios que es el que creó el universo, es el dueño de todo, incluyendo de nuestra vida, es el que decide hasta qué día nosotros vamos a vivir. Entonces, simplemente con el conocimiento de nosotros saber que ese Dios tiene tanto poder y que nosotros dependemos de Él, ¿por qué no tratamos de vivir de acuerdo a su diseño y no de acuerdo al diseño del mundo? Recuerden que el diseño de este mundo está hecho para que nosotros vivamos estresados, preocupados y llenos de ansiedad, para que no tengamos tiempo para con Dios. Todo es una táctica del enemigo para que no nos quede tiempo de nosotros conectarnos con nuestro Creador, que es Dios. ¿Ven? Ya entendimos qué nos significa eso. Ahora, recuérdense, lo voy a decir una vez más para que podamos empezar. Miren, nunca es tarde para uno empezar a hacer cambios, y especialmente cuando son cosas que nos van a enseñar a mejorar. Hay cosas en nuestra vida que internamente nuestro corazón y nuestro cerebro
no las pueden procesar de la forma como Dios dice, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a procesar todo eso y que nosotros lo pongamos en orden. Lo voy a explicar una vez más. El orden de nuestra vida. Por ejemplo, el padre, el hijo, el esposo, la esposa. No, o sea, vamos a decir, Dios, Jesús, el esposo, la esposa, los hijos y después papá, mamá y la familia. ¿Ok? Vamos a tratar de entender esto sin descuidarnos de nuestros seres queridos. Pero Dios dice, primero tiene que llevar este orden así si tú quieres que las cosas funcionen. ¿Ok? Y Él deja un mensaje clave y lo voy a decir para que podamos entender. Él dice, mire, primero yo porque soy el creador de todas las cosas, incluso de ustedes. Segundo, mi hijo porque fue el que fue a sacrificarse por ustedes y el que fue a pagar lo que debían ustedes de pagar. Tercero, el hombre porque es la cabeza del hogar y a él fue dada la autoridad terrenal. Segundo, la esposa, porque con ello constituyen la familia. Después los hijos y después papá y mamá. Ahora, ¿por qué él dice este? Dice, no inviertan el orden de poner los hijos por encima de la esposa o del esposo, porque los hijos no son suyos, van a estar con ustedes hasta cierto tiempo y después ellos van a hacer su propia familia. Ustedes pasan a un segundo nivel. Su papá y su mamá ya hicieron su vida. La responsabilidad de ustedes es que velen por ellos y lo honren en todo lo que ellos necesitan y que se preocupen por el bienestar de ellos. Pero no desatienda tu familia, que tu esposo o tu esposa, por darle prioridad a tus hijos o a tu papá o a tu mamá, porque ese no es mi orden. Ven, yo sé que hay muchos de nosotros que estamos pensando, pero cuando uno lo analiza, uno se da cuenta que Dios no se equivoca y que Dios tiene razón. Entonces, ¿por qué no están funcionando la familia últimamente? ¿Por qué? Porque cogemos los hijos, los ponemos por encima de nuestra pareja, ponemos a papá y a mamá, nuestro papá y nuestra mamá, por encima de nuestra pareja y después decimos por qué no funcionó la relación. Y Dios no va a contestar, bueno, porque no seguiste mi orden. ¿Ustedes saben por qué Dios dice eso? Y ya con esto termino. Los hijos se van y hacen su propia familia, ¿ok? Papá y mamá, si vamos por cuestiones de edad, se van a ir hacia el cielo cuando mueran y quedamos nosotros. Entonces, si nosotros no fortalecemos nuestra relación como pareja, cuando los hijos se vayan, lo que vas a ver es problema, porque ya no hay motivo de tal. Y si le dimos prioridad a papá y mamá, cuando papá y mamá se mueran, quedamos nosotros solos. Entonces, ¿qué infierno llegar a viejo, donde ya no tenemos tiempo para empezar una nueva vida con una nueva persona y que no deberíamos? Imagínense ustedes el infierno que es vivir el resto de nuestra vida inconforme y sacándonos en cara toda nuestra inconformidad por causa de nuestros hijos y por causa de nuestro papá y nuestra mamá. Dios dice, no te olvide o no te desenvuelva de ello. Siempre tú vas a estar atento a la necesidad, pero primero están las necesidades tuyas, de tu familia. Porque según Dios, tu familia es tu pareja y tus hijos, primero que lo de la mamá. Y después viene todo lo demás. Es difícil entender eso, pero Dios dice que es así. Amén. Así que bueno, yo espero que Dios nos ayude a que nosotros podamos tratar de entender lo que nos dice, y aunque vaya en contra de nuestra voluntad, que a Él que nos enseñe y que nos dé fuerza para nosotros implementar el orden de Él en nuestra vida, porque nosotros queremos ser bendecidos. Además de eso, nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos, porque cuando Dios bendice,
no nos bendice solamente a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Así que siempre y cuando nosotros hagamos las cosas como Dios las dice, las bendiciones de Dios van a venir a nuestra vida.